Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Rosa Mancilla, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de manejo integral de las hemorragias. La ponencia del curso está a cargo del licenciado Jonathan Pacheco Contreras. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Durante toda la ponencia que puedan apagar sus micrófonos, las personas que deseen solicitar el certificado, materiales de estudios y la grabación del curso, les dejaré el número de contacto en el chat. Si tienen dudas, el ponente las contestará al finalizar. Le doy pase, licenciado. Buenas noches con todos los presentes. Agradecer por esta oportunidad brindada a mi persona el día de hoy. El que les habla es el licenciado Jonathan Pacheco Contreras, licenciado en enfermería, licenciado auditor. El día de hoy vamos a hablar lo que es la hemorragia obstétrica, cómo se tiene que hacer el manejo. Para hacer el manejo, nosotros primero debemos conocer qué es una hemorragia obstétrica. Acá les he puesto un pequeño concepto donde nos dice que la hemorragia obstétrica viene a ser la pérdida sanguínea, o sea, la sangre que va a perder una mujer durante el periodo de gestación o periodo gravídico o puerperal, ¿no? Que esta hemorragia va a ser una cantidad o puede exacerbar o exceder esta cantidad de los 500 ml por posparto. O como también puede llegar a 1000 o más de esos 500 cc de pérdida de sangre que puede presentar esta persona o esta dama, que va a ser esta pérdida abundante a través que se va a presentar por una cesárea o por un parto vaginal, o como también las hemorragias obstétricas se pueden dar por cualquier tipo de factores, amenazas de aborto, un desprendimiento prematuro de la placenta, un aborto provocado, inducido, o un aborto espontáneo. Por cualquiera de ellos, todos de esos, se puede dar una hemorragia obstétrica. Y todos ellos son hemorragias obstétricas que se presentan durante el periodo de gestación. Por más que sea un embarazo no deseado y se produzca un aborto, y ese aborto va a producir una hemorragia, eso ya es una hemorragia obstétrica. Por más que el embarazo no sea deseado, ya es un embarazo de esa persona. La cual en este caso, cuando presentan una hemorragia postparto, la paciente va a requerir sangre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros profesionales de la salud? Reponer esa sangre que está perdiendo. ¿Por qué? La madre puede morir. Reponerle inmediatamente lo que son las plaquetas globulares, perdón, los paquetes globulares, las unidades de sangre. Pero estas unidades que tenemos que reponer a esta persona o esta sangre tiene que ser dentro de las 24 horas. Las hemorragias obstétricas se pueden presentar después. Tal vez la madre presentó o nació su bebé a término, dio a luz un niño a término, y posterior a eso en el puesto o centro de salud no está presentando una hemorragia. Le dan el alta, empieza a presentar hemorragia, sangre. Muy aparte de los loquios que elimina, ¿no? Porque los loquios que elimina la persona, la gestante, se da durante el periodo a término de la gestación. Ya nació el bebé, se puede dar. Y posterior a eso sí se puede volver a dar lo que es una hemorragia obstétrica. Ya no lo vamos a considerar loquio, ya no lo vamos a decir que es una menstruación. Es muy diferente la menstruación como también es diferente una hemorragia obstétrica. La menstruación se da un lapso de 5 a 7 días, en algunas teorías que nos dicen. Pero cuando hablamos de una hemorragia obstétrica, aquí la sangre es viva, rutilante, abundante, no para. En cambio, en una menstruación, la persona, la paciente o la dama, ¿qué hace? Menstrua y a cada cierto tiempo tiene que cambiarse lo que son las toallas higiénicas. Allí hay una presión que su propio organismo de esa dama
controla, regula la cantidad de sangre que va a ser eliminada por parte de su organismo. Ahí son reguladas por las mismas hormonas. Pero en cambio, una hemorragia no es regulada por una hormona. La paciente va a perder sangre constantemente y vamos a tener que hacer el manejo de la clave roja, ¿no? Una hemorragia se puede dar en la primera semana de embarazo o en la mitad de la primera semana de embarazo. Puede ser que la gestante tenga unas 21 semanas de gestación y el bebé pese unos 500 gramos, el feto. Se puede haber producido un aborto, una amenaza de aborto, se produjo un aborto espontáneo, o como también ella misma se lo pudo haber producido. Hoy en día encontramos madres que se producen abortos llegando a los 6 meses, 7 meses, producen la muerte de un ser querido, de un pequeño ser. ¿Por qué se puede dar? Ya les dije, las hemorragias obstétricas se pueden dar por un aborto, aborto espontáneo, aborto de evolución, inevitable, incompleto, que también puede ser un aborto diferido. Puede ser por una pérdida gestacional recurrente, un aborto séptico. Una pérdida gestacional recurrente, ¿por qué? En este caso, la madre está deseando embarazarse y constantemente las pérdidas son constantes. La madre está perdiendo constantemente a su bebé. Se embaraza, llega a las 21 semanas, o llega a las 2 semanas, o a las 4 semanas, pierde. Ese embarazo no continúa. Les voy a hablar sobre lo que es el ERIO. El ERIO viene a ser lo que nosotros, o más que nada, personal de obstetricia, maneja más sobre lo que es la etapa gestacional evolutiva de la gestante. Hacen los controles, todo, y nosotros también los licenciados conocemos sobre esto, porque en un puesto de salud hacemos el papel de obstetricia. Tenemos que conocer, saber al dedillo lo que es el embarazo, los controles prenatales, las amenazas que se pueden presentar, en qué momento tenemos que actuar. Hablamos del ERIO, del triaje obstétrico, que nos dice que en el triaje obstétrico lo aplicamos más que nada para manejar o garantizar de manera adecuada lo que es el estado gravído puerperal. Pero gravído puerperal ¿de quién? De esa madre, que va a solicitar la atención de nosotros, ¿sí? Que puede ser esta atención hospitalaria y que también puede requerir una derivación a determinadas áreas de mayor complejidad, que lo llamamos el código Mater. El código Mater es establecido por todos los hospitales. En todos los hospitales a nivel nacional ya tienen que ver lo que es emergencias obstétricas. En las emergencias obstétricas se maneja lo que es el código Mater. En este código Mater es la forma de cómo vamos a actuar ante esta emergencia. ¿Qué es esta emergencia que se está presentando? Se está presentando una hemorragia. Que esta hemorragia va a conllevar a la muerte de la madre. Pero no va a conllevar si nosotros actuamos en determinado momento. ¿Qué hacemos ante una mujer que está presentando sangre? Lo que nosotros principalmente todos los profesionales de la salud debemos es ver si la madre o esta persona tiene signos vitales, verificar sus signos vitales, saturación de oxígeno, pulso, lo que es la frecuencia cardíaca, respiración, temperatura, presión arterial, pero sobre todo tenemos que verificar la vía aérea, verificar la respiración. E inmediatamente lo que tenemos que hacer es administrar cloruro de sodio, canalizar una vía periférica con el catéter más grande que tengan. No apliquen un catéter número 22, número 24. De frente ustedes váyanse a una 18. O si pueden utilizar una número 16 sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque a la gestante le tienen que reponer inmediatamente lo que es electrolitos, porque a través de la sangre esa gestante está perdiendo electrolitos. El cloruro de sodio no reemplaza la sangre en el centro. Si nosotros estamos derivando de un centro de salud, a un puesto de salud, a un hospital, en el hospital es donde le van a poner la sangre, donde le van a hacer la transfusión sanguínea.
Pero nosotros no vamos a llevarle así nada más sentadita a la gestante, se le puso su diclofenaco, dexametasona, ¿no? Para que vaya al hospital y le decimos, señora, anda con tu hoja de referencia a este hospital. Nada más. No. En una hemorragia obstétrica nosotros mismos lo llevamos. Y si estamos en un puesto de salud, referimos al centro de salud, detallamos todo en la hoja de referencia. Y de ahí, de ese centro de salud, va a haber otro profesional que lo va a llevar al hospital. Y que ustedes en su puesto de salud, donde estén, donde han captado a esta persona que está con una hemorragia, lo que tienen que hacer inmediatamente, controlen sus signos vitales y administren el cloruro de sodio. Inmediatamente. Administren cloruro de sodio. ¿Cuánto le van a administrar cloruro de sodio? Pásenle a chorro, los 1000 cc, pásenle a chorro. Y posterior a eso, ustedes van a tener que monitorear lo que es los signos vitales, seguir monitoreando cada 15 minutos. No dejen de administrar cloruro de sodio, porque por más que ustedes hagan un taponamiento en la vía, en el canal uterino, la sangre va a seguir. Ustedes no lo van a poder cauterizar, no van a poder cauterizar para que se haga disminuya la cantidad de sangre. Lo único que van a poder hacer es un taponamiento, ejercer presión sobre esa zona, nada más. Pero es un taponamiento que ustedes van a tener que colocar gasas con apósitos en el canal uterino para que no haya más pérdida de sangre. Y una vez que llega al hospital, el personal del hospital va a continuar con todo lo que es la preparación. En el puesto de salud ustedes le pueden colocar una sonda vesical, porque necesitamos monitorearla. Porque en el hospital cuando nos recepcionen nos van a pedir, ¿esta persona ha orinado? Tiene que orinar la gestante. Colóquenle una sonda vesical inmediatamente, coloquen cloruro de sodio, porque ustedes le van a reportar, se ha administrado cloruro de sodio, se ha administrado dexametasona, se ha administrado anticoagulante. Es lo que tienen que hacer. ¿Ah? Y en el hospital cuando llegue, le reportan todo esto e inmediatamente un ginecólogo va a indicar evaluación, exámenes de laboratorio, hemograma completo, va a priorizar lo que es la hemoglobina y glucosa, en este caso en ellas, va a indicar lo que es un balance hídrico estricto. Aplicación de útero tónico, ¿qué vamos a tener que hacer? Administrarle, en el mismo hospital le van a hacer administrar lo que es la oxitocina de 20 unidades internacionales en 500 ml de cloruro de sodio diluido. Y esto vamos a tenerle que pasar a un goteo rápido. La dilatación que va a producir la oxitocina también va a producir, los vasos sanguíneos se dilatan, haciendo que vea una disminución de la presión, o sea, va a producirse una presión. Si digamos es un aborto, ¿no? Tiene 21 semanas, es un aborto, le van a administrar oxitocina para que se produzca una dilatación. Recuerden que en los abortos se produce un desprendimiento muy brusco que deja herida, y esa herida con la dilatación de los vasos va a hacer que disminuya un poco el sangrado. También le podemos administrar lo que es el ergonovina, 0.2 miligramos por vía endovenosa, diluida, no usar en pacientes con hipertensión arterial. Si la paciente tiene antecedentes o es una paciente hipertensa, no le administren nada de la ergonovina, porque lo que van a hacer es alterar la presión arterial. Van a hacer que suba más. Y con eso el paciente va a presentar un PCR, un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, muere, ya no podemos hacer nada. El misoprostol le podemos administrar 800 a 100 miligramos por vía rectal cada 8 horas. ¿Por qué por vía rectal? Va a producir dilatación
El misoprostol produce dilatación uterina también. Es el famoso medicamento que utilizan para realizarse los abortos, que está prohibido su uso, pero está indicado en la caja, en la clave roja, que se puede utilizar para producir esa disminución de la sangre. Una vez administrada estos tres, lo que vamos a hacer es continuar refiriendo a una unidad, a una capacidad, a un lugar que tenga mayor capacidad resolutiva, ¿ya? Donde va a estar acompañado, como les dije, con un personal capacitado. ¿Y quién va a ser este personal capacitado? Ustedes. Ustedes van a llevar al paciente porque ese paciente ha entrado en contacto con ustedes y ustedes conocen todo a detalle de esa persona, de esa paciente, porque ustedes la han atendido. Van a tener que hacer el manejo adecuado de las soluciones endovenosas, el cloruro de sodio sobre todo. Y una vez que llegue al hospital, le van a preparar a esa paciente para hacerle un AMEU, un legrado o un AMEU. Porque al administrar cualquiera de estos tres medicamentos, va a producir dilatación. Cuando se produce, por ejemplo, cuando ustedes se hacen un corte en una herida, ¿qué hacen el médico? ¿Qué hacen para suturarles? Les administra lo que es la lidocaína. Y la lidocaína produce aceleración del ritmo cardíaco también cuando es administrado por vía endovenosa, ¿no? Y si la administramos en la herida donde se va a suturar, por ejemplo, cuando ustedes se hacen una herida, les aplican la lidocaína, ponen la lidocaína, ya no sienten dolor. El vaso, la piel, está anestesiada. Ustedes lo tocan, se pueden pinchar hasta con la propia aguja, no sienten dolor. Es un anestésico local. El vaso sanguíneo está dilatado, ¿no? ¿Qué va a hacer? Cuando lo suturen, como los vasos sanguíneos están bien dilatados, llenos de sangre y llenados por ese mismo, por la misma lidocaína, va a producirse una dilatación bien fuerte, que va a hacer que empiece a formar como si fuera una costra. Así que cuando ustedes atraviesen la aguja por esa herida para suturar, el sangrado disminuye. O cuando está sangrando, le aplican lidocaína, el sangrado disminuye porque hay una dilatación de los vasos. Los vasos que estaban dañados están siendo presionados por los otros vasos que no son dañados y por lo tanto disminuye la hemorragia. De la misma manera pasa cuando nosotros administramos estos tres medicamentos. La preparan para sala, ya se formó lo que es la costra, los vasos sanguíneos están dilatados, los vasos en la cavidad uterina están dilatados, con ayuda por el misoprostol, con ayuda la oxitocina, todo ello. Inmediatamente le van a hacer a la gestante un legrado o un AMEU. Cualquiera de los dos. Pero esto siempre va a depender de la edad de la gestante, ¿no? Situaciones especiales en las cuales se puede realizar. En un embarazo ectópico se puede realizar una hemorragia, porque el embarazo ectópico no va a continuar. No va a continuar. Y en estos casos la madre tiene mayor mortalidad. Es un embarazo ectópico, en la cual en esto el feto o el huevito, ¿sí?, se implanta fuera de la cavidad endometrial. Y así que como se ha implantado fuera de su lugar donde debe implantarse, no va a continuar. Se va a morir ahí. Se desprende, se produce lo que es la hemorragia. Y en esos casos que recomiendan, un legrado. Si hay restos que ha quedado, un aspirado. Pero lo más que realizamos es un legrado. Otra hemorragia en la segunda mitad del embarazo, que puede ser causada por una placenta previa, un desprendimiento prematuro de la placenta, la ruptura uterina, una vasopresía, inicio del trabajo de parto. En el inicio de trabajo de parto, por ejemplo, las gestantes, cuando están en trabajo de parto, atendemos a la gestante. ¿Qué es lo que priorizamos? Muy aparte de hacer el control del latido cardíaco fetal, todo eso.
Priorizamos en su examen de sangre, su hemograma, y en su hemograma, ¿qué vamos a priorizar? La hemoglobina. Por eso cuando la gestante tiene su control desde el momento que la captamos, priorizamos su hemoglobina, porque la gestante va a perder sangre en el trabajo de parto. El desprendimiento de la placenta va a producir una hemorragia. El bebé ya sabe la misma función, su propio organismo de esta dama ya sabe que tiene que expulsar al bebé. Y ahí al expulsar se revientan los vasos y producen sangrado, como también se puede producir una episiotrafia. ¿Se produce eso? Va a haber mayor pérdida de sangre. Por eso que a la gestante controlan sí o sí es hemoglobina, es lo que se prioriza. ¿Y por qué le administran oxitocina? No solo para producir dilatación del útero, sino también para disminuir la cantidad de pérdida de sangre. La oxitocina ayuda a que el útero se dilate más para que pueda permitir la salida por el canal uterino, se abra un poquito más. Pero también este medicamento depende mucho de la edad de la persona o del tipo de embarazos que ha tenido o los embarazos que ha tenido. ¿Cuántos embarazos ha tenido? Porque hay damas multíparas que tienen 6, 7 hijos. En el caso de ellos, le administran 2 unidades, 3 unidades, 2, 3, 4 ampollas, hasta 100 unidades, y no le hace efecto. Pasa eso. ¿Y a qué tienen que recurrir? Cesárea, pues. ¿En la cesárea se produce hemorragia? Sí, se va a producir una hemorragia. ¿Qué viene a ser una hemorragia posparto? Ya les dije, es una pérdida que se produce de sangre, que puede ser esta cantidad de sangre de 500 a 1000 ml, que requiere transfusión sanguínea. Y estas que se puede producir van a producir alteraciones. La hemorragia por parto produce alteraciones, como va a perder sangre, hipotensión. Va a disminuir su presión arterial de esta madre. La presión, el corazón va a empezar a trabajar más rápido, va a presentar taquicardia. Porque el corazón lo que está haciendo es tratar de reponer la cantidad de sangre. Pero como no tiene ya de dónde adquirir nutrientes, porque el corazón necesita nutrirse para poder producir también una buena cantidad de sangre, una sangre nutritiva para el organismo. Porque está perdiendo la madre sangre. El corazón sigue latiendo, latiendo más. El corazón llega a cansarse, disminuye su latido, empieza a entrar lo que es una palidez. Las mucosas deshidratadas. Clasificación. Acá tenemos una clasificación que pueden ser 2, causas uterinas y extrauterinas. La uterina puede ser por una atonía uterina, inversión uterina, retención placentario de restos placentarios, el acretismo placentario. Y en las causas extrauterinas, los desgarros que se van a producir o laceración del tracto vaginal, trastornos de la coagulación. Por esas causas se van a producir también lo que es las hemorragias obstétricas. En una atonía uterina, nos dice que es cuando el miometrio no se contrae después del alumbramiento o que origina pérdida sanguínea normal en nivel del lecho placentario. ¿Qué significa? Ustedes ven esto de acá, esto del útero. Y este útero que está inflamado tiene que regresar a su tamaño normal. No va a regresar inmediatamente. A los 5 minutos no regresa. Va a disminuir al pasar las horas. Por eso que se les hace los masajes uterinos, los masajes abdominales. A nivel de la sínfisis del pubis, 10 a 20 centímetros por encima, le hacemos los masajes para que ayude a la eliminación de esta sangre. Eso es lo que pasa. Y esta sangre tiene que salir. Por eso cuando hacemos el masaje estamos haciendo que se desprenda, porque esa sangre se puede quedar ahí, se pega y de un momento a otro se desprende. Como eso también son un factor, un antecedente, un causante de los quistes, los miomas que pueden producirse en el útero. Una atonía uterina.
Tenemos los factores de riesgo que se encuentran, el trabajo de parto prolongado, el parto precipitado, la multiparidad de las madres, el uso inadecuado de oxitocina. Por eso para hacer un uso adecuado de oxitocina tenemos que monitorear a la madre. ¿Y cómo lo monitoreamos? Le hacemos el tacto vaginal para ver en qué número está. Los embarazos múltiples, el mal empleo de la anestesia general, el ayuno prolongado. A las gestantes, ¿qué les dicen? Consuman sus alimentos, coman. ¿Por qué? Porque en el trabajo de parto va a perder fuerza, va a perder fuerza. Y esa madre necesita alimentarse, necesita tener fuerzas. ¿Y cómo vamos a manejar una atonía uterina? Aquí la OMS recomienda que se debe usar lo que es la oxitocina 10 unidades internacionales por vía intramuscular, la ergonoína, una cápsula de 0.2 miligramos, perdón, una ámpula de 0.2 miligramos por vía intramuscular, el misoprostol de 600 mcg, microgramos. ¿Por qué vía? Por vía oral. O lo podemos dar, lo que es la carbetocina de 100 unidades por gramos por vía endovenosa. Cualquiera de los dos. Porque cualquiera de estos que se consuma, misoprostol o carbetocina, van a producir dilatación uterina. Corte del cordón umbilical a los 30 segundos o hasta el cese de los latidos, si las condiciones del neonato lo permiten. Traslación suave o sostenida del cordón umbilical, masaje en el fondo uterino a través del abdomen. El masaje en el fondo uterino, lo que se tiene que hacer para esto. ¿Dónde está? Acá. Aquí hacemos el masaje uterino. Para una atonía uterina, disminuimos, eliminamos los bloques con esos. ¿Ya? Aquí. Estos son medicamentos que normalmente se utilizan cuando un paciente presenta una atonía uterina. Se utiliza la oxitocina, 10 a 40 unidades internacionales. Se sugiere continuar de 20 a 40 unidades en solución cristaloide, endógenos cada 8 horas. Es una dosis de mantenimiento. ¿Sí? Estos medicamentos son los que más utilizamos y que deben estar en la caja roja. Ustedes tienen sus claves en los establecimientos de salud. Y les recomiendo que sus claves del establecimiento de salud para el manejo de las hemorragias obstétricas, ¿no? Tienen que tener sus claves bien actualizadas. Atonía uterina, un tratamiento, hay que hacer inmediatamente un legrado uterino. Ya no esperen hacer una aspiración. De frente un legrado uterino. Colocación de un balón Bacrin, pinzamiento de las arterias uterinas, desertilización de arterias uterinas, suturas Blinchuk, las histerectomías. Estos son el tratamiento que nosotros debemos hacer en un choque hipovolémico por la cantidad de pérdida de sangre, ya que la madre está perdiendo constantemente sangre, y esto se va a deber y también deber al gasto cardíaco, ya que el gasto cardíaco, el corazón está trabajando lentamente, por lo tanto, el flujo de sangre también disminuye. Cuando la paciente pierde sangre, presenta una hipotensión. El corazón trabaja más, llega a cansarse, empieza a presentar un gasto cardíaco. Y por lo tanto, el corazón ya no va a bombear más sangre y el flujo sanguíneo va a disminuir. ¿Y qué esto va a producir? Un choque hipovolémico. ¿Qué va a hacer? Dañar a las células. Y las células ya no tienen lo que es sangre nutritiva, sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque se está presentando un gasto cardíaco. El cuadro clínico, en etapa de choque hipovolémico, signo clínico, primero el estado mental. La paciente va a estar alerta, tenemos que estar alerta, ansiosa el paciente, va a estar confundida, extremadamente desorientada, no va a saber dónde está. Eso se produce en cualquier tipo de choque hipovolémico. ¿Ya? Aspecto general, normal, febril, pálida, fría, ciatótica y fría.
La diuresis, hay que hacer un monitoreo de lo que es la diuresis, la orina, por eso yo le decía, ustedes están viendo que está presentando una hemorragia, inmediatamente coloquen una sonda vesical. Predicción de factores de riesgo de hemorragia, bajo riesgo, tenemos riesgo moderado y alto riesgo. En los de bajo riesgo, embarazo único, menos de 4 nacimientos previos, ausencia de hemorragia postparto en embarazos previos, antecedentes de cesárea, más de 4 gestaciones, embarazo múltiple, todo esto son lo que se presentan según el grado de riesgo, ¿no? Aquí, aquí lo que le quería hacer más énfasis es en la cantidad que se tiene que reponer de sangre a una gestante, según su peso. Pacientes o gestantes que están con una hemoglobina bien baja, esta es la cantidad de peso, 50 kilos tiene una gestante y tiene una hemoglobina bien baja, volumen total de sangre tiene 5.000 ml. 15% de pérdida de volumen sanguíneo, 750 ml, 30% de pérdida en las sanguíneas, 1500, 40% de pérdida, 200 ml. Esta es la cantidad que se tiene que reponer. Si yo veo, pero voy a tener que hacer un cálculo, más o menos qué cantidad ha perdido. Si veo que ha perdido 15, la paciente tiene un peso, digamos, de 60 kilos y ha perdido, he observado que está perdiendo ya un 15% del volumen sanguíneo. Este es el volumen sanguíneo que todos debemos de tener. Todos. ¿Mm? Si vemos que la gestante ya perdió un 15%, porque yo voy a ver la cantidad de sangre, ¿no? Voy a ver, le voy a dar lo que primero que nos piden los médicos, ¿cuánto de sangre ha perdido? Un cálculo, es lo que le dan. Si vemos que está con un paño y es el único paño que hemos visto y está bien empapado, ya le pondré un 40%. Ahí sí le van a tener que reponer 2.000 ml. Esta cantidad se le va a reponer de acuerdo a este peso, porque este es el volumen que toda persona gestante debe tener. ¿Ya? Acá nos dice, basándose en el volumen sanguíneo de 100 ml por kilogramo de peso en el embarazo, puede sobreestimar el volumen de sangre en mujeres obesas. Esta es una persona que no está obesa, porque la paciente que es obesa tiene menos cantidad de sangre que estos porcentajes de acá que les estoy mostrando, porque ellos tienen más grasa que sangre, más grasa que músculo. Y por lo tanto, vamos a tener que hacer un aumento más de esto. De 750 más 100, 850. 1500 más 100, 1600. 200, 2000 más 100, son 2100 cc que hay que reponer. ¿No? Aquí. La fisiopatología del shock hipovolémico nos dice que se define como una situación hipoperfusión tisular generalizada en la cual el aporte de oxígeno a nivel celular resulta inadecuado para satisfacer las demandas metabólicas. ¿Demandas metabólicas por qué? Recuerden que la sangre, el corazón bombea sangre oxigenada y nutritiva. Esta sangre oxigenada y nutritiva ya no van a llegar a las células. Por lo tanto, el paciente va a empezar a presentar palidez. No hay buena circulación en la sangre porque el corazón ya está disminuyendo su latido cardíaco por el gasto cardíaco que está presentando. O sea, el corazón, cuando ustedes presentan hemorragias, o sea, cualquier tipo de accidente, el paciente va a entrar en un shock hipovolémico por la pérdida de sangre. ¿Qué va a hacer nuestro corazón? Va a trabajar más rápido. Vamos a presentar una hipotensión. Trabaja rápido el corazón porque trata de reponer la cantidad de sangre que está perdiendo. Como ya no va a poder reponer, baja la presión. ¿Qué más? Disminuye la frecuencia cardíaca y morimos. Eso es lo que pasa. ¿Cómo actuamos? Instituir el principio de ABC. Aplicar el ABC inmediatamente. Hay que restaurar la perfusión tisular. Monitorear inmediatamente al paciente, restablecer los signos vitales, administrar el cloruro de sodio, reponer sangre.
¿ya? Hay que identificar la causa e intensidad de la hemorragia. Hay que evaluar constantemente a la madre, a la gestante. Y hay que evitar un daño progresivo, nuevamente. La guía de reanimación cardiopulmonar del ACL, Cardiac Life Supports, el ACL, que lo conocemos todos, debemos capacitarnos en este manejo de ACL. Una hemostasia, por ejemplo, ¿qué viene a ser una hemostasia? En los hospitales aplicamos más hemostasia, lo llamamos como lo que es una presión sobre esa determinada zona, porque al realizar presión se produce un taponamiento de la sangre. ¿Pero taponamiento de la sangre de quién? De los mismos vasos sanguíneos. Se tapa la sangre, no sale sangre por un determinado momento, hasta que ese vaso sanguíneo se vuelva a llenar y nuevamente se abra para que sangre. ¿Qué es lo que hacemos en este caso de las madres, por ejemplo? Cuando se hace un aborto, le introducen gasa, le hacen un legrado, al momento de hacer el raspado, sangra, con las gasas que se coloca, se disminuye esa sangre para poder continuar haciendo el raspado. En la hemorragia posparto se deberá palpar el útero si se encuentra con una atonía o hipotonía, dar masaje uterino firme con presión bimanual para expulsar el coágulo retenido o promover la contracción. En caso de no reaccionar con el tratamiento mecánico farmacológico, se deberá pasar al paciente al quirófano para realizar lo que es la ligadura de vasos sanguíneos como medida conservadora del útero en pacientes sin hijos vivos. Y en el caso de que no se pueda controlar la hemorragia, proceder a realizar preferiblemente la histerectomía total. ¿Qué vamos a tener que hacer? Extirpar el útero. Ya ha habido casos que una amenaza de aborto ha llegado a la muerte, como también ha llegado a la extirpación, a una histerectomía. El CID nos dice que es un trastorno hematológico adquirido donde se encuentran activados anormalmente los mecanismos hemostáticos, caracterizándose por el alto consumo de procoagulantes, así como una fase compensatoria de fibrilosis. La clasificación de este equilibrio de la coagulación puede ser aguda, crónica, localizada, diseminada, intravascular o extravascular. Hay personas que consumen exageradamente lo que son los anticoagulantes. No es recomendable administrar o el consumo de los anticoagulantes porque eso producen también un daño al corazón. Cuando vemos que una paciente está con SID, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Inmediatamente lo que tienen que hacer es administrar un frasco de plasma. Vamos a encontrar plasma congelados. ¿Pero en dónde? En los hospitales que son de una compleja resolución o una resolución más alta. No van a encontrar los plasmas congelados, lo que es en un puesto de salud, centro de salud, la cual ustedes van a tener que administrarle por lo que es viento venosa. El SIC viene a ser lo que es una coagulación intravascular diseminada. No se está produciendo una coagulación normal y por lo tanto tenemos que administrar esto, porque al administrar el plasma vamos a ayudar a que se produzca la circulación sanguínea. Por eso no se recomienda el uso excesivo de los anticoagulantes. Aquí les quería explicar, cuando ustedes hagan la reposición de la sangre, siempre, no se olviden, siempre canalicen una vía, coloquen una vía de triple vía, coloquen con una llave de triple vía, sí o sí. No coloquen con una llave, una sola vía o de dos vías, no, no les sirve. Coloquen una de triple vía y pónganle la vena más gruesa que encuentren. Si ustedes, todos los profesionales, lo principal que hacen es ir a la mano. La mano es de última elección. Nuestra segunda, tercera alternativa.
Busquen en cualquier parte del cuerpo una vena bien gruesa. Pueden buscar en el brazo, antebrazo, en las flexuras, que nosotros por anatomía conocemos dónde están ubicadas las venas. ¿Puedo colocar en la yugular? No la coloquen, porque ustedes no van a colocar un cateterismo venoso central. Lo que ustedes van a hacer es solo reponer lo que es el cloruro de sodio, porque en un puesto de salud, centro de salud, ustedes no van a transfundir, no van a hacer la transfusión sanguínea, no la van a hacer. Eso lo hacen en un hospital de mayor complejidad resolutiva. Ustedes lo único, lo más básico que tienen que hacer, ver al paciente, evaluar, verificar lo que es sus signos vitales. Dentro de sus signos vitales tienen que priorizar frecuencia cardíaca, temperatura y saturación y respiración. Los 4 puntos. ¿Ya? Eso hay que verificar. Administren inmediatamente cloruro de sodio a full. Ya le dije, a chorro. A chorro. Porque en la sangre está eliminando la paciente lo que es electrolitos. Y uno de los electrolitos que vamos a tener que tratar de reponer es el sodio, la sal. No podemos reponer los otros electrolitos, pero sal vamos a tratar de reponer y tratar porque la paciente se va a deshidratar. Y traten de hacer esta reposición de electrolitos que sea variado. Sodio y dextrosa. Si no pueden, administren cloruro de lo que es la dextrosa al 5 o 33%, más agregados como pueden ser calium y hipersodio. Esos dos se administran por una vía y otro más. Administren lo que es el diclofenaco y dexametasona por vía intramuscular, pero si han colocado una vía, administrenle solo lo que es la dexametasona. Y si tienen en su puesto de salud, administren la oxitocina. Empiecen con 10 unidades internacionales. Lo que ustedes tienen que tener es oxitocina, no se olviden, y misoprostol. Empiecen a administrar 10 unidades de oxitocina por vía endovenosa, ¿no? Como también por vía intramuscular. Pero yo les recomiendo que la apliquen por vía endovenosa, ya que están aplicando cloruro de sodio. Los 500 ml a chorro. Están pasando cloruro de sodio, ya. En ese mismo cloruro de sodio, apliquen en los 500, lo que son la oxitocina, pero antes de pasar esa oxitocina, que pase el cloruro de sodio puro, 500 cc. Terminaron de colocar la vía periférica, abran rápido lo que es la llave, el graduador que está en el equipo de venoclisis, esa llave, ábranlo a chorro y que pase 500 cc a chorro y inmediatamente coloquen lo que es la oxitocina por vía endovenosa, porque la oxitocina la pueden administrar por vía intramuscular como también por vía endovenosa. Por eso le decía, 10 unidades endovenosa. ¿Ya? Y luego procedan a colocar lo que es el misoprostol 600 mcg por vía rectal. Inmediatamente lubriquen lo que es el ano del paciente y introduzcanle, que trate de introducir un dedo entero ahí. Porque eso va a ayudar a que se produzca una dilatación, presión. Y ustedes van a ver inmediatamente que va a haber una disminución de la hemorragia. Porque si ustedes actúan inmediatamente, esa paciente ya puede ser que ya no requiera sangre. ¿No? Es lo que tienen que hacer, actuar inmediatamente. Todo va a depender de nosotros, de cómo actuemos. Aquí lo que tenemos que ver en la resucitación principalmente de un paciente, ¿no? Hay que ver lo que son los signos vitales. En todos los pacientes que están presentando una hemorragia obstétrica, valorar los signos vitales. Todos valoremos los signos vitales, sí o sí, hasta que veamos que regrese a la normalidad. Este regreso de los signos vitales va a ser lenta, como también rápida. Rápida va a ser por parte de nosotras. Pérdida de sangre, vamos a ver una mínima de 10 a 20%.
la cual vamos a reponer esa cantidad. ¿No? Por eso yo le decía ahí, ya les he mostrado, 10, 20, 30, 40, 40%. De acuerdo a ese cálculo que nosotros obtengamos, vamos a hacer la reposición de la sangre. La necesidad de la sangre, por ejemplo, en una respuesta rápida, cuando nosotros actuamos, por eso yo les decía, actuamos de manera rápida, administramos esos medicamentos que yo les he dicho, la paciente no va a requerir sangre, va a ser muy baja. Necesidad de una intervención quirúrgica, en lo posible, puede ser como también no. ¿Por qué? Si hemos actuado rápido, le colocamos un tapón más para que no produzca sangre, no se elimine sangre hasta que llegue al hospital, sacan el tapón uretral, porque le vamos a poner las gasas, apósitos ahí, retiran, ya no hay hemorragia. ¿Pero qué van a hacer? Un legrado para poder evaluar a esa paciente, identificar por dónde, por qué se está produciendo la hemorragia ahí, cuál es la causa. ¿Ya? Eso va a depender como nosotros, incluso la administración de los cristaloides, ¿no? Depende mucho de nosotros, cómo actuamos nosotros ante esta emergencia que está presentando el paciente. Por eso lo recomendable es que nosotros actuemos. Pero si vemos que no obtenemos ninguna respuesta, por ejemplo, los signos vitales, el paciente no tiene respuesta, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Permanencias anormales, ¿qué significa? No hay respuesta, no hay signos vitales, están muy lentos, no se escucha nada, no se siente nada, casi nada. Pérdida de sangre, la sangre severa, ¿por qué? El paciente está entrando en hipotensión, ya está con una hipotensión, ya está con una bradicardia, ya está a punto de morir, porque está presentando una pérdida de sangre del 40%, casi la mitad del volumen total que tiene. Necesidad de cristaloides, sí, inmediatamente administrar los cristaloides de manera alta. Necesidad de sangre, requiere sangre. 40% de pérdida de sangre que ya tuvo. Hay que administrar inmediatamente sangre. ¿Y cuánto va a requerir? Va a requerir 2 a 3 unidades. Preparación de la sangre, sangre de emergencia, inmediatamente. Pero se le va a administrar la sangre según su grupo y factor sanguíneo. Necesidad de una intervención, muy probable. Si, digamos, requiere una histerectomía, recuerden lo que es los embarazos ectópicos, pueden llegar a una histerectomía, una atonía uterina, una histerectomía que puede llegarse. El aborto, llegan también a ser probable una histerectomía. Hay que tener mucho cuidado con el manejo, más que nada, de los pacientes que presenta una hemorragia obstétrica. Ustedes en provincia van a encontrar pacientes del mismo campo que vienen para una emergencia cuando ya tienen 2, 3 días. ¿No? Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vemos, porque hay gestantes o madres, por ejemplo, que se asustan. No dicen estamos embarazadas, ya 2 meses, 3 meses, y dicen estoy menstruando, pero ¿por qué? Si estás embarazada, tú no debes menstruar. ¿Es normal que se presente una hemorragia? No es normal. La vamos a considerar como una hemorragia, una alteración de las hormonas. La madre que no menstrua está presentando un embarazo normal, pero ustedes han podido ver o escuchar casos que hay madres que están gestando y supuestamente lo llaman menstruación a eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Evaluar y llevar inmediatamente a un médico, porque eso no puede ser una menstruación. Nosotros conocemos y sabemos bien claro que por teoría y por nuestra formación profesional, la mujer que está embarazada no menstrua, pero hay cambios hormonales que pasa a esta dama, ¿no? Estos cambios hormonales afectan su salud de esta persona. La vamos a referir, tal vez es un cambio hormonal,
que el médico nos puede decir, no es menstruación, esta es una amenaza de aborto. Atención inmediata. También hay que ver el volumen de sangre que está teniendo en cuenta, que está perdiendo esta dama. El volumen, más que nada, es muy importante para poder actuar. Hay mujeres que menstruan hasta 2, 3, hasta los 4 meses estando embarazadas. Por eso decía, es un cambio hormonal. Por eso, como nosotros vamos a considerarle como una amenaza de aborto, puede ser, como también no. Pero más ya nos vamos para una amenaza de aborto hasta que sea la confirmación de un médico que nos diga esto no es una amenaza de aborto, es un periodo menstrual por una alteración hormonal de la dama. Van a recomendar medicamentos que contengan hormonas para regular este problema, estas hormonas. Porque el organismo aún piensa o cree que esta persona no está embarazada y por eso está presentando esta hemorragia o está presentando la menstruación. Y que va a ser un problema hormonal que se va a producir en el sistema nervioso y que va a ser el médico administrar una hormona para que pueda regularse esto y ya no se dé. Porque el organismo no lo asimila. Hay que tener mucho cuidado con ello, con las gestantes, porque es muy importante. El manejo de las hemorragias obstétricas es muy importante y el tema es bien amplio, ¿ya? Para saber. Eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Pueden hacer sus preguntas a través del chat, que con gusto mi persona les va a poder responder. Bueno, en vista de que no hay ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada nuestra charla de hoy. Agradecer a la empresa CIAF por la oportunidad brindada a mi persona. Agradecer a todos los participantes y conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Que tengan muy buenas noches todos ustedes y hasta otra nueva oportunidad. Cuídense.